Continuamos con más noticias, más información a través de Saracay Televisión Canal 5. Quiero recordarles que el 275-5555 es nuestro número para que usted también pueda intervenir, interactuar en las entrevistas que tenemos con cada uno de nuestros invitados. Además, nuestro número de WhatsApp, el 098-830-0121, por allí también puede realizar las preguntas que usted necesite saber y también enviarnos información, videos y fotografías como nuestro reportero ciudadano de lo que pasa en su sector, tanto urbano como rural. 7:16, vamos con nuestra siguiente entrevista y saludamos al experto en contabilidad, Alexandra Moriano, siempre nos acompaña con temas interesantes y vamos a hablar sobre el tema del impuesto a la renta 2025. ¿Cómo está, estimada Alexandra? Muy buenos días. Gracias por la entrevista además. Empecemos en primera instancia, para que la ciudadanía entre en contexto un poco, ¿qué es el impuesto a la renta? Bueno, el impuesto a la renta es un tributo que pagan todos los ecuatorianos y se basa fundamentalmente en los ingresos que provienen del capital o del trabajo. Pueden ser de los que se realizan en el Ecuador y también aquellos que se realizan en el exterior para las personas que son ecuatorianas o que tienen su residencia en el país. ¿A quiénes aplica esta tabla? La tabla del impuesto a la renta realmente aplica para los ecuatorianos que tienen ingresos superiores a $1.006 mensuales. Ya. Ellos son los que deben empezar a pagar. La tabla cumple realmente el principio de progresividad, lo que quiere decir que aquellos que más ganan, más pagan, cumpliendo así también el principio de equidad, que quiere decir que la tabla va a permitir que la mayor carga impositiva se caiga sobre las personas que tienen mayores ingresos. Realmente cumple ese principio la tabla de impuesto a la renta para el 2025 y para los años anteriores que también hemos tenido. Estos ingresos, ¿hacia dónde van? ¿De qué manera los utiliza el gobierno? ¿Cuánto se recaudó, por ejemplo, con este impuesto a la renta en el 2024? Bueno, todavía el cierre fiscal no se ejecuta, porque recordemos que el ejercicio fiscal va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y realmente lo que persigue este impuesto es que el Estado ecuatoriano tenga los ingresos suficientes para cumplir con las necesidades de los ecuatorianos, es decir, educación, vivienda, salud. Realmente ese es el principio o el fin recaudatorio de este impuesto. Y por ejemplo, no cierra el 2024, pero en el 2023, ¿cuántos fueron los ingresos por este impuesto? Los ingresos sí, realmente recordemos que en el Ecuador los ingresos por impuestos viene a ser la segunda causa recaudatoria, o sea, los segundos ingresos que tiene el Estado ecuatoriano. Por ejemplo, primero son las exportaciones de petróleo, luego sigue la recaudación tributaria y a continuación tenemos el tema de las exportaciones. Realmente la recaudación tributaria es la segunda fuente de ingresos para el Estado ecuatoriano y con ello poder cumplir los principios, las necesidades de los ecuatorianos. ¿Cuántas personas, alrededor de cuántas personas pagan el impuesto a la renta en el país? En el país tenemos, bueno, primero que hay diferentes sectores. Recordemos que los sectores que tienen la obligación de pagar el impuesto a la renta son todas las personas que superen ciertos valores deben pagar el impuesto a la renta. Pero lo vamos a hacer por sectores. Por ejemplo, si el contribuyente pertenece al régimen RIMPE, negocios populares, tiene una tabla específica para el pago del impuesto a la renta. Si el contribuyente pertenece al régimen RIMPE, emprendedores, tiene una tabla específica para el impuesto a la renta. Recordando que el régimen RIMPE, negocios populares, son aquellos contribuyentes que van desde 0 a $20.000. Los contribuyentes que pertenecen al RIMPE, emprendedores, son aquellos que van desde $20.001 hasta $300.000. Y los contribuyentes que van a utilizar y van a aplicar esta tabla son los contribuyentes que pertenecen al régimen general. ¿Pero quiénes pertenecen al régimen general? Los contribuyentes que pertenecen al sector agrícola, que pertenecen a la construcción, los profesionales en libre ejercicio, los mandatarios, los que pertenecen a la economía popular y solidaria, los artesanos, los del transporte. Todos estos contribuyentes pertenecen al régimen general, lo que equivale que ellos van a utilizar la tabla que se encuentra en pantalla.
Eso, vamos revisando este insumo que tenemos para que nos vaya detallando un poco el tema de montos y valores, porque eso también le interesa mucho a las personas. Ya, a ver, en la tabla que podemos ver en pantalla, primero la principal diferencia en relación al año 2024, el año 2024 el valor tope donde no se paga impuesto era de 11.801, ahora es 12.801. La diferencia son aproximadamente $1.000. Sobre esa base, los contribuyentes que pertenecen al régimen RIMPE o que pertenecen al régimen general no pagan impuestos. Aclaremos siempre, tener claro qué tipo de contribuyentes somos, porque de acuerdo a eso vamos a pagar los impuestos. También dentro de esta tabla van a pagar aquellos contribuyentes que están en relación de dependencia, tanto en el sector público como en el sector privado, que superan los $1.006. Dentro de esta tabla, como usted puede ver, aparte de la diferencia en cada rango de la tabla es aproximadamente $1.000 en relación al año 2024. La tabla, como se manifestó al principio, es progresiva, lo que equivale a que si usted gana hasta $12.801 al año, no va a pagar impuesto. Si usted gana de $12.081 al año a $15.000, va a pagar el 5%. ¿Pero sobre qué? Sobre la diferencia, no sobre desde el 0 hasta los 15.000, no. De 12.000 a 15.000 vamos a sacar la diferencia y sobre eso vamos a pagar el 5%. Oh. El resto de rangos de la tabla tienen un valor que se paga sobre el excedente y además un porcentaje. Por ejemplo, si usted gana entre $15.367 hasta $19.000, usted debe pagar $165 fijo, porque ese es un impuesto sobre la fracción excedente, y el 10% sobre la diferencia entre $15.000 y $19.000. Sumados esos dos valores, ese es el valor de su impuesto a la renta. Eso tiene que ser claro, ¿no? El impuesto de la fracción básica que vemos allí. Entonces, la diferencia entre la actual y la anterior tabla entre rango y rango es aproximadamente $1.000, entre rango y rango. Y los valores de los porcentajes prácticamente nunca varían. Siempre son de 0% hasta el 37% desde el año 2022 que cambió. Y ahora son 37%. Antes era solo hasta el 35%. Esto es sobre los ingresos. Por ejemplo, me pregunto, una persona que gana $1.100 al año una persona que gana, sí, $1.100 superaría los 12.000.081 que no se paga, pero si gana $1.300, tiene que pagar el 5%. ¿Es de lo que gana o de la utilidad? De lo que gana. Ya, bueno, de los ingresos. Realmente, en régimen general, aquí aclaremos esta parte súper importante. Si usted pertenece al régimen RIMPE, negocios populares, o RIMPE, emprendedores, usted va a pagar únicamente sobre lo que vende. Es decir, no importa si usted tuvo gastos, no importa. Solamente paga sobre lo que vende. Pero si usted pertenece al régimen general y va a utilizar obviamente la tabla, entonces allí sí, vamos a hacer una diferencia entre los ingresos menos los costos y gastos, y de allí, de esa utilidad, sobre esa utilidad vamos a pagar el valor que indica la tabla. Importante aquí que aquellos contribuyentes que están en relación de dependencia también tienen un cambio súper importante. En este momento, en el mes de febrero, ellos deberán presentar nuevamente su proyección de gastos personales, lo que le permite acceder a la rebaja para el impuesto a la renta. Entonces, eso es súper importante para todos los contribuyentes. Claro que sí, ese es un dato que hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo afecta a los diferentes grupos económicos esta situación? Bueno, como lo habíamos indicado antes, va a afectar básicamente, primero, esta tabla lo van a utilizar solamente las personas naturales, porque las personas jurídicas, ellos tienen una base que no varía. Va a ser desde el 25% y si presenta los anexos correspondientes, tiene ciertas rebajas, dependiendo. Pero las personas jurídicas no acceden a esta tabla. ¿Quiénes acceden? Solamente las personas naturales. Y como lo habíamos indicado anteriormente, depende a qué grupo pertenece. Si usted es régimen RIMPE, no va a aplicar la tabla. Si usted es régimen RIMPE Emprendedores, no va a aplicar la tabla. Pero si usted es régimen general y adicional, sí va a revisar
Como usted puede ver en la tabla hay diferentes rangos de la utilidad, y de esos rangos, si usted pertenece a la microempresa o a la pequeña empresa, obviamente va a pagar menos, porque su utilidad, sus márgenes serán menores. Pero las grandes empresas, como usted puede ver, el hecho de que sean personas naturales no quiere decir que no sean empresas. Claro. Esta parte sí no la podemos confundir. A veces pensamos, no, yo solamente tengo una tiendita. No, en realidad tener una tiendita también se considera una microempresa. Si usted tiene ya una empresita donde usted tiene su taller mecánico, también se considera una pequeña empresa, dependiendo cada sector. Lo importante es regularse y cumplir con todas estas normativas. ¿Cuáles son las implicaciones y recomendaciones que daría usted, ingeniera Moreano? Bueno, número uno, informarse. Lo que hace Saracay Televisión me parece muy importante porque le permite a que accedamos todos a la información contable, a la información tributaria, porque muchas empresas han quebrado y siguen en este proceso precisamente porque no se informaron a tiempo, porque no conocemos nuestros beneficios, porque no aprovechamos los beneficios que están en la ley. Número dos, también siempre va a ser que, bueno, hagamos una planificación tributaria, porque nosotros, como pueden ver, la tabla sale antes de que inicie el ejercicio económico. Usted tiene todo el año para haber planificado. Usted desde ahorita ya puede planificar y qué es lo que va a salir, cuánto le va a salir de impuestos. En base a eso, realiza sus proyecciones, también realiza sus compras de activos, realiza las diferentes actividades de su giro de negocio que le permitan el crecimiento esperado y alcance sus objetivos. Entonces es importante llevar una buena contabilidad y un buen proceso tributario para evitarse cualquier tipo de contratiempo y para conocer los beneficios que se tiene si se lo lleva de manera ordenada, ¿no? Correcto. Muchas gracias, ingeniera Alexandra Moreano, experta en contabilidad. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Algún contacto? Bueno, mis oficinas quedan en la calle La Paz y avenida Branca-Lazacón. Y en TikTok me pueden encontrar o en Facebook como Conex3S o como Alexandra Moreano. Bueno, allí me pueden encontrar, pueden de pronto buscar asesoría personalizada mediante Zoom si es que están fuera de la ciudad. Muy bien, allí está el contacto también de nuestra querida asesora contable que siempre está pendiente acá en Saracay Televisión de los diferentes temas que usted debe conocer para evitar cualquier tipo de contratiempo y conocer también los beneficios que se tienen de llevar una buena contabilidad y un buen proceso tributario. 7:28, vamos a una pausa comercial y volvemos con más información.